todo lo que sos, todo lo que construiste, todo lo que defendiste como valioso, en algún momento va a desaparecer. Tu nombre será olvidado, tu cuerpo enterrado o reducido a polvo, y tus pensamientos, esos que creías tan importantes, se disolverán como humo en el aire. Esta es la verdad con la que Lev Tolstoy despertó una mañana, cuando ya tenía todo: fama, familia, reconocimiento y un legado literario que lo volvía inmortal para su época. Pero algo se rompió, no afuera, adentro. Y ese quiebre no fue un capricho emocional ni una crisis pasajera. Fue una implosión existencial, el derrumbe interno de un hombre que se atrevió a mirar el sentido de la vida sin mentiras. Porque lo que te vende el mundo como éxito es un placebo, un decorado barato sobre un escenario que siempre termina en el mismo acto: la muerte. Y Tolstoy lo vio con brutal claridad. Caminaba, comía, respiraba, pero no vivía. Así lo escribió: no había vida en mí. Había movimiento, pero no propósito. Había estímulos, pero no sentido. Se había convertido en un cuerpo funcional atrapado en una rutina que ya no le ofrecía respuestas. Y ahí empezó su abismo. Vivía rodeado de aplausos, pero sordo. Nadie podía decirle lo que necesitaba escuchar: que la cima no tiene más aire, solo más vértigo, que la fama no calma la angustia, que los logros no dan paz, solo posponen la caída. Tolstoy descubrió que cada vez que alcanzaba algo que deseaba, la satisfacción era efímera, como agua en las manos, como una risa que se apaga antes de llegar al pecho. Y en ese silencio emocional apareció la pregunta que lo desmoronó: si todo muere, ¿por qué vivir? Intentó hacer lo que hace cualquier mente brillante: buscar explicaciones. Se refugió en la filosofía, pensando que si otros hombres habían reflexionado antes que él, quizás alguno habría descubierto un camino. Pero no encontró un faro. Encontró más sombras: Platón, Aristóteles, los escépticos, los racionalistas, todos con ideas, pero ninguno con certezas. Kant le ofrecía estructuras sin alma. Nietzsche destruía cualquier ilusión de propósito. Schopenhauer hablaba del deseo como tortura inevitable. Y la ciencia fue aún más cruel. Le dijo que la vida es un accidente químico, que somos polvo cósmico, que no hay sentido, solo reacción. Y ahí quedó, suspendido entre la lucidez y la desesperación. No porque no entendiera la lógica, sino porque esa lógica no contenía alma. Porque las respuestas no eran respuestas, eran diagnósticos. Y Tolstoy no quería ser explicado. Quería una razón para no suicidarse. Sí, así de claro. No buscaba consuelo. Buscaba una excusa racional para seguir respirando. Pero todo lo que encontró fue la certeza de su insignificancia. Y no hay nada más asfixiante que eso: saberse irrelevante en un universo indiferente. Porque no era solo la muerte lo que lo perseguía. Era el sinsentido. Era la sospecha de que todo, absolutamente todo, era solo una pausa breve en medio de un infinito que no siente nada. Entonces miró alrededor. Buscó en otros lo que no encontraba en sí mismo. Observó a los que estaban como él: intelectuales, artistas, pensadores, todos con el mismo brillo vacío en los ojos, todos con discursos sofisticados y corazones rotos, todos disfrazando su desesperación con palabras elegantes. Y entendió algo terrible: el éxito es, muchas veces, el velo más seductor del vacío. Y así comenzó el segundo derrumbe, ya no de sus creencias externas, sino de su ego. Empezó a preguntarse si toda su vida había sido una fuga, una huida hacia adelante disfrazada de carrera literaria, y si todo lo que había hecho era tapar el abismo con trofeos, y si el sentido de su vida era una ficción tan bien escrita que hasta él se la creyó. Entonces vino el silencio.
y el miedo no a morir, el miedo a vivir sin sentido, esa forma lenta y silenciosa de agonía, esa sensación de que cada día que pasa no estás muriendo, estás desapareciendo, fragmento a fragmento, sonrisa a sonrisa, hasta convertirte en un eco. Ese fue el capítulo 1 de su hundimiento, el momento en que la verdad no podía seguir siendo ignorada, el momento en que el éxito no podía anestesiar más, el momento en que Tolstói, el gran escritor, el hombre que narró batallas épicas, que construyó personajes inmortales, se miró al espejo y se preguntó: ¿qué hago acá si igual todo termina? Y quizás vos ahora estás en el mismo punto, con tus metas cumplidas o con tu camino en marcha, con gente a tu alrededor que cree que estás bien, que cree que sos fuerte, que cree que tenés todo bajo control. Pero adentro hay un silencio que no se va, un vacío que no llenan ni el amor, ni el trabajo, ni los logros. Ese silencio no es el fin, es el principio. Cuando la filosofía falla, cuando la ciencia no responde, cuando incluso la religión suena hueca, ¿qué queda? Tolstói se lo preguntó en la oscuridad. No esa oscuridad romántica de los poemas. Hablo de la oscuridad real, esa que no te deja dormir, esa que convierte cada objeto de tu habitación en una amenaza, esa que te susurra que tal vez no deberías estar vivo. Y cuando esa voz se instala en tu mente, no se va con argumentos, se queda, se acomoda. Espera. Tolstói empezó a sospechar que la búsqueda del sentido de la vida no estaba en los libros, sino en algo que había ignorado toda su vida, la existencia cotidiana de los que jamás se hicieron esa pregunta. Los campesinos, los obreros, las mujeres que cuidaban de sus hijos sin preguntarse si valía la pena, los hombres que trabajaban la tierra con una paz que él jamás había sentido. ¿Era ignorancia o sabiduría antigua? ¿Cómo podía alguien vivir en medio de la precariedad, con enfermedades, con hambre, con muerte constante, y aún así seguir adelante sin quebrarse? Tolstói observó, al principio con arrogancia, luego con humildad, y finalmente con desesperación, porque ellos no tenían respuestas, pero tampoco tenían sus preguntas, y eso los volvía libres. No sabían por qué vivían, pero vivían. No tenían filosofía, pero tenían fe. No podían explicar el sentido de la vida, pero lo encarnaban. Y acá viene lo que los sacudió. No era una fe impuesta, no era una religión de cátedra. Era algo vivido, algo que se respiraba, una certeza muda. Esos campesinos, sin saberlo, le mostraron lo que él no pudo encontrar en ningún tratado: que el sentido no se busca, se vive, que la fe no es una teoría, es una práctica. No necesitas entender el fuego para calentarte con él. Tolstói comenzó a aceptar algo que siempre había rechazado: que no todo puede ser probado, que no todo tiene que ser explicado, que hay verdades que no se descubren con el intelecto, sino con el cuerpo, con el corazón, con la entrega diaria a lo inevitable, que la vida no es un problema por resolver, sino un misterio para ser vivido. Y eso no es una frase poética, es una amputación de la necesidad de control. Su mente, entrenada para diseccionar, para entender, para argumentar, tuvo que rendirse ante la evidencia de que la paz no es hija de la razón, es hija de la aceptación, de confiar sin entender, de seguir sin garantías, de amar sin certezas. La gente sencilla no vivía mejor que él. Vivía con menos, pero vivía. Y en esa vida austera había algo que a él le faltaba: serenidad. Y entonces surgió la posibilidad más perturbadora de todas. ¿Y si el verdadero obstáculo para encontrar sentido era su propia inteligencia? ¿Y si su necesidad de respuestas era la trampa?
Y si esa obsesión con comprender la vida era precisamente lo que lo alejaba de ella. Tolstói no cambió de un día para otro. No se volvió místico de la noche a la mañana. Pero empezó a sospechar que tal vez el sentido no estaba allá afuera, ni en las ideas, ni en los logros, ni en las construcciones mentales. Estaba en lo que ignoraba por obvio: su propia existencia, su familia, su cuerpo, la tierra, el pan, el silencio. Y ahí vino su segunda gran transformación. Empezó a dejar de lado lo que no podía sostener su alma. Rechazó el lujo, abandonó la vanidad intelectual, intentó donar sus propiedades, vestía como un campesino, comía lo justo, escribía para servir, no para impresionar. Ya no buscaba ser recordado, buscaba estar en paz, aunque fuera por un instante. Pero eso lo aisló. Su familia no entendía, su esposa lo odiaba por cambiar, sus amigos lo consideraban un loco. Lo que para él era liberación, para el resto era una traición. Porque cuando alguien se libera, muestra a los demás sus propias cadenas. Y eso duele, eso molesta. Tolstói descubrió que la verdadera revolución no es social, es interior. Es desobedecer las promesas del ego. Es renunciar a los premios del mundo. Es vivir como si supieras que nada de lo que acumulas vale la pena si no te da paz. Y eso fue lo que empezó a practicar, a su manera, con errores, con recaídas, pero con una convicción cada vez más profunda. La vida no tiene que probarte que vale la pena. Vos tenés que decidir vivirla como si lo valiera, y si no sabes cómo, mira a los que no preguntan, pero viven. Tal vez ahí está la respuesta que tu mente no puede procesar. Tolstói, el hombre que alguna vez escribió sobre la guerra, ahora entendía que la verdadera batalla era con uno mismo, contra el deseo de controlar, contra la necesidad de explicación, contra el terror al... Tolstói empezó a ver su vida como un campo de batalla interior, no entre el bien y el mal, ni entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre dos formas de habitar la existencia, una que exige explicaciones y otra que se entrega al misterio. Esa tensión lo desgarraba, porque aunque había encontrado una paz relativa en la fe sencilla del pueblo, aún arrastraba la necesidad de entender, de tener una certeza, una base sólida que pudiera resistir el peso de la muerte. Pero la muerte seguía ahí, silenciosa, total, inexplicable. ¿De qué servía vivir si al final todo se disolvía? ¿De qué servía amar si todo se pierde? ¿Por qué crear, construir, luchar, si al final no queda nada? Esa era la pregunta que lo desgarraba. No podía quitarle los ojos de encima. Era como una sombra adherida a su espalda. La pregunta final. Y entonces vino el quiebre. No como una iluminación repentina, no como una epifanía, sino como un agotamiento. Tolstói se rindió a la evidencia de que no hay una respuesta única. Se rindió a la posibilidad de que vivir no se trata de encontrar, sino de sostener el misterio sin desmoronarse, de vivir sin saber, de aceptar que quizás nunca vas a entender por qué todo esto ocurre, pero igual vale la pena estar acá. Esa rendición no fue debilidad, fue fuerza radical, porque se necesita un coraje feroz para seguir adelante sin garantías. Se necesita valor para seguir respirando cuando no hay promesa de salvación. Tolstói dejó de pedirle a la vida que lo convenciera y empezó a vivir como si ya estuviera convencido. Y eso lo cambió, lo destruyó por dentro. Empezó a moverse con menos peso. Empezó a valorar lo que antes despreciaba, el presente, no como consigna de autoayuda, sino como única certeza real. Empezó a ver en el trabajo manual una forma de meditación.
En el silencio, una forma de oración. En el dolor, una forma de conexión. Ya no necesitaba grandes explicaciones. Necesitaba presencia. Necesitaba honestidad con lo que sentía, con lo que hacía, con lo que era. Y ahí encontró lo que tanto buscaba: sentido. No como teoría, sino como experiencia. No como respuesta, sino como dirección. Porque sentido no es saber por qué estás vivo. Es tener una razón para no rendirte. Y esa razón, para Tolstói, se volvió simple: amar. No el amor romántico, el amor como acto, como decisión diaria, como entrega sin expectativa, como forma de estar en el mundo. Empezó a servir a los demás, a preocuparse por el sufrimiento real, a ayudar donde nadie miraba, a escribir no para ser recordado, sino para tocar. Su vida se volvió una especie de renuncia constante a todo lo que antes lo había definido. Ya no quería ser admirado. Quería ser útil. Ya no quería ser brillante. Quería ser humano. Y eso no fue fácil. Su entorno lo rechazó. Su familia lo juzgó. Su esposa lo odió. Sus hijos se alejaron. Pero él ya no podía volver atrás, porque había visto algo que no podía desver: que la paz no está en lo que acumulás, sino en lo que soltás. Que la libertad no es hacer lo que querés, sino vivir sin miedo a perderlo todo. Que el sentido de la vida no está en el resultado, sino en la forma en que transitas el proceso. Por eso, al final de su vida, Tolstói huyó. Huyó de su casa, de su nombre, de su fama. Huyó porque ya no podía sostener esa contradicción. Quería morir siendo nadie. Quería morir en paz. No como el gran escritor, sino como un hombre que se despojó de sí mismo. Murió en una estación de tren, enfermo, solo, lejos de todo lo que alguna vez fue suyo. Pero en esa soledad había algo sagrado, algo silenciosamente heroico, porque había logrado lo que muy pocos logran. Traicionó su ego. Renunció al personaje que construyó. Se atrevió a dejar de ser quien todos creían que debía ser. Y esa es su verdadera lección: que el sentido de la vida no se explica, se siente, que no se conquista, se permite, que no está en la cima, está en el camino, en cada gesto honesto, en cada acto de amor sin publicidad, en cada silencio que no busca llenar, sino acompañar. Tolstói no resolvió el sentido de la vida con una teoría. Lo resolvió viviendo. Y si estás esperando una respuesta definitiva, no la vas a encontrar. Lo único que vas a encontrar es esto: la decisión de seguir, incluso cuando no entendés. La voluntad de amar, incluso cuando no sabes si tiene sentido. La fe de vivir, incluso cuando todo parece un sinsentido. Lev Tolstói murió en una estación de tren, lejos de su hogar, lejos del lujo, lejos de su nombre. No fue un accidente, fue un acto deliberado. Fue la conclusión lógica de un hombre que entendió que para vivir con sentido no podía morir atrapado en una vida que ya no reconocía como suya. En ese final silencioso hay una lección más potente que en cualquier libro de filosofía. La paz no siempre llega con respuestas. A veces llega con renuncias. Tolstói dejó su casa porque entendió que su entorno era una jaula. Su nombre era una carga. Su prestigio, una prisión dorada. Y en ese acto final, escaparse a los 82 años, enfermo, sin rumbo, hay algo brutalmente hermoso. Porque fue su manera de decir: prefiero morir siendo fiel a lo que descubrí que vivir siendo esclavo de lo que fui. Y eso, en un mundo que premia las máscaras, es el gesto más valiente de todos. Vos también llevas máscaras. Y no lo digo como crítica, lo digo como advertencia. Vivís cumpliendo roles: hijo ejemplar, pareja funcional, profesional competente. Pero
¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si esa vida es tuya o una réplica de lo que otros esperaban? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que vivías desde vos, no desde la expectativa? La mayoría de la gente no se atreve a hacerse esa pregunta, porque saben que si responden con honestidad, van a tener que destruir parte de lo que construyeron, y eso da miedo. Pero Tolstói lo hizo. Desmanteló su vida, no por capricho, por coherencia, porque entendió que el sentido no se encuentra en lo que acumulás, sino en lo que sostenés cuando todo lo demás se cae. Y acá es donde te enfrentas con la verdad más incómoda. Quizás el sentido de tu vida no sea algo que puedas definir con palabras. Quizás el sentido no es un faro, sino una dirección. No es una meta, es un modo de caminar. No es una teoría, es un estilo de presencia. Y si no podés vivir con eso, entonces vas a seguir corriendo en círculos, persiguiendo logros, personas, promesas, que nunca llenan el vacío. El sentido aparece cuando dejas de buscarlo como un concepto y empezás a encarnarlo como un acto. Está en cómo tratás a los demás, en cómo te levantás cada mañana, en cómo enfrentás la soledad, en cómo respondes al dolor sin convertirlo en excusa para ser menos humano. Y tal vez esa sea la paradoja final, que para encontrar sentido tenés que dejar de exigirle al universo que te lo dé. Tenés que dejar de suplicar por respuestas y empezar a responder vos, con acciones, con silencios, con honestidad. Tenés que dejar de buscar garantías, porque nunca las va a haber. Tolstói no encontró la verdad escrita en piedra. Encontró algo más valioso, una forma de vivir que no necesitaba pruebas. ¿Y vos? ¿Cuántas pruebas más necesitas? ¿Cuántas veces vas a esperar a que alguien más te diga que lo que haces vale la pena? ¿Cuántas veces vas a postergar lo auténtico por miedo a decepcionar al sistema, a tu familia, a tu propia imagen? Tolstói te dejó un mapa, no un camino, un mapa, un territorio que vas a tener que atravesar solo, porque el sentido no es una fórmula universal, es una construcción íntima, y nadie puede hacerla por vos. El sentido no está allá, está en cómo te parás frente a lo inevitable, frente a la muerte, frente a la pérdida, frente a la insignificancia. Y si podés pararte con dignidad, con entrega, con amor, entonces ya lo encontraste. No hace falta entenderlo, hace falta vivirlo.